Huicho, gracias por estar en Realmente Podcast. Luca, la cosa más deliciosa en Querétaro, y qué emoción conocer la historia que hay detrás. Estamos en la industria de la comida rápida y lo que aprendimos es de que se mueve rápido, se mueve mejor. De súbete a la ola en el momento adecuado. En Pokés tenemos que ser los únicos, no los mejores, los únicos. 150 a 200 personas al día por sucursal. Pero lo más importante es hacerle sentir al cliente escuchado. Que antes de asociarse con alguien, lo conozcan en las malas. ¿A poco? ¿La primera sucursal? La primera sucursal. O sea, dependemos también, 50% de este negocio depende que tú entretengas a la gente. ¿Este año van a hacer un concierto? Este año vamos a hacer un concierto. No, pues sí es el 50% el entretenimiento. Somos una empresa que conecta con la gente a través de la comida. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast. Las unidades económicas de la industria restaurantera representan el 12.2% de todos los negocios del país y generan un poco más de 2 millones de empleos, según el INEGI. Además, según la Asociación de Emprendedores de México, 2 de cada 10 emprendedores son jóvenes. Por ello, hoy hablaré con Juan Luis Herrera, mejor conocido como Huicho. Huicho tiene 30 años y es licenciado en Mercadotecnia y Comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es cofundador de Luca Pokés, una marca queretana que hoy tiene presencia en 3 estados de la República: Querétaro, San Luis Potosí y León, con 9 sucursales activas que atienden a más de 2,000 personas todos los días. Apasionado por los deportes y de los negocios, Juan Luis emprendió junto con Emilio y Jorge un proyecto que transformó su vida de manera que nunca había imaginado, permitiéndole crecer y sobre todo conectar con personas increíbles en el camino. Luca Pokés nació con una visión clara: demostrar que la comida, además de ser una necesidad, puede ser una de las herramientas más poderosas para generar vínculos positivos con cada persona que cruza sus puertas. Huicho me platicará cómo es realmente estar detrás de una marca que, además de vender comida, genera comunidad. Vamos a hablar de los obstáculos a la hora de iniciar tu propio negocio, de los éxitos, del liderazgo y de cómo se vive ser emprendedor en México como joven. Huicho, gracias por estar en Realmente Podcast. Luca, la cosa más deliciosa en Querétaro, y qué emoción conocer la historia que hay detrás. No, Mari Carmen, muchas gracias a ti por invitarme. Y esos datos están padres, ¿eh? O sea, no había escuchado ese dato en particular. Está bueno ver qué porcentaje de restaurantes son los que duran más de un año, porque ese dato creo que sí está un poco fuerte. ¿Cuál es esta línea que las personas normalmente dicen cuando vas emprendiendo, que te dicen, si pasas de tantos años, ya la armaste? ¿Te dijeron eso cuando ibas empezando? Pues sí nos dijeron, porque claro que cuando empezamos tomamos ciertos consejos, que los negocios tardan años, pero que si duras el primer año, tienes una posibilidad de seguir adelante. Sí, más en los restaurantes. Muy bien. Y otra cosa que justo off the record yo le decía a Huicho, ¿cuántos años lleva Luca? 7. Cumplimos 7 el próximo 11 de octubre. Y acabo de decir yo en tu presentación que tienes 30 años. Entonces estamos diciendo que empezaron con Luca Pokés muy jóvenes, a los 20 y tantos. Exactamente. Órale, cuéntame la historia, Huicho. ¿Cómo fue emprender a tus 23 años, si no me equivoco? Sí. Justamente empecé desde los 22 porque tardamos casi 5 meses en sacar el proyecto. O sea, empezamos, te platico un poquito la historia. Sí. Emi, que es uno de mis mejores amigos de toda la vida, yo me fui a estudiar un semestre con él a Austin, Texas. Y ahí en Austin nos dimos cuenta que justamente la cultura del emprendimiento en los jóvenes está muy, muy marcada, ¿no? Austin, si se fijan, es de las ciudades más importantes ahorita en la industria tecnológica en Estados Unidos. Y como en ese momento está muy metido también en la industria del fitness y el wellness y como toda la parte del bienestar en general. Entonces nos dimos cuenta ya que era muy común que los jóvenes, sobre todo en la universidad y en el salón de clases donde estábamos, estuvieran muy activos con el parte del emprendimiento, ¿no? Entonces, cuando estuvimos allá, como que nos quedamos con esa espina de, órale, es algo muy común o más común de lo que estábamos acostumbrados a vivir aquí en México, ¿no? Entonces, regresando, Emilio ya tenía experiencia en restaurantes porque justamente su hermano acaba de poner uno ahí en Lomas del Marqués, donde nosotros pusimos la primera sucursal. Entonces, como que ya traía este auge de, oye, hay que poner algo. Los dos somos apasionados de los deportes, ¿no? Nos encanta el tema de los deportes, nos encanta el tema del bienestar. Y justamente él y yo ya tenemos esta idea de poner algo, no sabemos qué. Creo que alguna vez platicamos como poner un tipo súper, así como Whole Foods, pero una versión chiquita. Ay, qué rico es Whole Foods. Sí, muy rico. Entonces, justamente me acuerdo que un día yo estaba en mi casa, creo que saliendo de la universidad, estaba en mi casa y recibo una llamada de mí y me dice, oye,
vente para mi casa, te tengo una propuesta. ¿Te acuerdas que alguna vez te dije que si hacíamos algo? Bueno, y le digo, va, pero vente en 15 minutos. Yo vivo muy cerca de su casa. Entonces llegué a su casa y me dijo, oye, ¿cómo ves? He estado investigando un poquito y hay un concepto que está creciendo muy fuerte en Estados Unidos que se llama los pokés, ¿no? ¿Cómo ves si hacemos esto? Tengo otro amigo que estudia en la universidad conmigo, porque Emi estudia en la Anáhuac, yo estudio en el TEC, que también le platiqué que quiere entrar, pero pues es hacerlo ya, ¿no? La neta no tengo nada, lo único que sí tengo es la idea. Es el nombre. Ok. Ok, y le digo, órale, va, ¿no? O sea, la verdad es que sin pensar le dije, ¿cuál es el nombre? Se llama Luca. Dije, órale, me gusta Luca. ¿Y cómo dimos con eso? Y me dice, bueno, platicando y viendo ideas, porque es parte de la estrategia que hicimos desde el principio, toda la industria de los pokés pues estaba como que muy marcada en ser 100% hawaiana, que en esencia pues es comida hawaiana, ¿no? ¿Los pokés vienen de la comida hawaiana? Sí, okay. Los pokés es el platillo como tradicional hawaiano, que es pescado procesado o pescado cortado en pedacitos y así se lo comen fresco, ¿no? Okay. Entonces, lo que vimos es que toda la industria tenía nombres como que muy hawaianos, como que Kula Kula o lo que tú quieras, ¿no? Okay. Entonces dijimos, vamos a tratar de encontrar una palabra que sustituya la palabra poke y que la gente lo recuerde más por el nombre de la marca que por el poke. ¿No? En vez de vamos por un poke, vamos por un Luca. Exactamente. Pues ¿no? Sí les pegó. Exactamente, ¿no? Entonces vimos que Kula es como hola en hawaiano, ¿no? Porque queríamos como algo así. Dijimos, eso no nos convence, mejor hay que cambiarle un poquito las palabras para que realmente sea algo más fácil de digerir, te acuerdas más y sobre todo le demos un poquito más fuerza a la industria del poke, porque como te dije, no estaba tan fuerte. O sea, la gente decía poke y mucha gente como que decía, sí. Eso no me convence mucho. Ya había algunos espacios de poke aquí en Querétaro, sí, ya había. Pero no era este boom como ahorita ya ves en más espacios. Sí, en ese momento... 2018, retomando 2018, yo creo que fuerte en México empezó como desde el 2016, 2017, y obviamente todo fue traído como de Estados Unidos, las tendencias que pues obviamente van sacando negocios y se van arrastrando por acá. Okay. Entonces, sí había, pero por lo mismo no estaba tan despegado. Lo que nosotros nos dimos cuenta fue por dos cosas. Uno, como que la presencia del mercado del poke no era tan atractivo porque no se había dado tanta difusión. Y dos, en ese momento estaba muy enfocado en el mercado de las mujeres solamente, ¿no? Y si uno se pone a pensar, porque claro que hicimos nuestro estudio de mercado, dijimos, oigan, pues esto realmente es sushi, pero pues en un bowl, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres no lo comerían? Y la gente que veíamos que llegaba a ir a los pokés era porque acompañaban a su novia o porque los llevaban casi que a fuerza, pero no se sentían tan cómodos. O que ellos fueran parte del concepto. Exactamente, ¿no? Entonces dijimos, vamos a partir de hacer un concepto pues, más unisex, más abierto, y como que escoger ciertas cositas para que podamos empezar de ahí partir y atraer un poquito más de mercado, ¿no? Entonces esa fue como la estrategia al principio. Y regresando a la historia de te dijo, a ver, yo tengo ya la idea, tengo el nombre y quiero empezar ya. O sea, en 5 meses tenían que ya estar arrancando el negocio. Exacto. ¿Cuál era esta premura para que, como dicen luego en el marketing, de súbete a la ola en el momento adecuado? Exactamente, y justamente es donde entra Jorge, mi otro socio. Okay. Jorge, te platico, es exjugador de fútbol profesional. Él era jugador de Tigres, nada más que igual como la típica historia, él sí se lastimó la rodilla y sí tuvo una edad, de hecho jugó un mundial sub-20 y se vino a estudiar acá becado a la Anáhuac, que él es queretano también. Muy bien. Y él, pues cuando me la presentó Emi, me dijo, mira, los voy a presentar. A Jorge lo traigo porque se ve que tiene muchísima hambre de salir adelante. Después de ser futbolista, pues obviamente te quedas con las ganas de salir adelante porque viviste lo que es un poquito pues el tema de la fama y demás. Y a ti, en este caso, cuando me trajo a mí, me dijo, yo te conozco y eres de las personas más disciplinadas y la de las personas como que más pues estrictas como en las cosas, y eso nos va a hacer muy bien al grupo, ¿no? Entonces, por eso como que nos juntó Emi, y Emi es un cuate completamente, pues sí, muy relajado, muy neutro, como que apacigua muy bien las aguas. Entonces, como que desde que nos presentamos los tres, pues dijimos, órale, esto es súper buen equipo. Está muy integral y muy completo el equipo. Exactamente. O sea, está quien es súper responsable con los números, con las cosas que hay que hacer. El que tiene hambre de crecer. Exacto. Y el que va a ponerle tal vez un poco de creatividad. Sí. Y a ver, relájense en los momentos de crisis. Exactamente. Y dicho y hecho, así fue, ¿no? Porque desde el principio
Jorge ya al día siguiente tenía el local, o sea, dijo, ya lo encontré, es está aquí en Lomas del Marqués, ya nos están diciendo que si lo queremos tenemos que firmar ahorita, y desde ahí empezamos a entender un poquito cómo funciona el mundo de los negocios, desde negociar con el arrendador, cómo funcionan los meses de gracia, cuánto tienes que invertir para poder salir adelante, cómo conseguir el dinero. Entonces como que empezamos poco a poco y dijimos, mira, lo más importante, o sea, en ese momento, porque así lo veíamos, es pues entender cómo funciona esta industria lo más que se pueda, porque ninguno de los tres tenía idea de nada. El poco background que tenían o antecedente era del hermano de Emi, que había puesto su restaurante hace unos meses, pero nada más, no es que vengan de una familia de restauranteros. No, nadie. Entonces, imagínate, teníamos que pues aprender de todo, y creo que fue de las grandes ventajas. Uno lo vería como una desventaja, pero fue de las grandes ventajas porque nosotros lo veíamos como pues no sabemos nada, tenemos que aprender lo más que podamos. Literalmente fuimos con contadores, con notarios, o sea, con personas que a lo mejor uno dice, oye, ¿por qué fuiste con ellos, no? Obviamente fuimos con gente, con chefs, con gente que tenían negocios parecidos de sushi y demás, hasta que nos enseñan a hacer arroz, porque pues les decimos, oigan, pues somos chavos, tenemos esta idea, la neta no tenemos pues o sea, muy claro qué tenemos que hacer, pero pues estamos con la idea de aprender lo más que se pueda, ¿no? Oye, lo que dices es súper valioso, que claro, te acercas al notario, al contador, a toda la parte como administrativa, pero también perder la pena de acercarte al que tal vez en su momento pudiera ser tu competencia, aunque no es el mismo sector, decir como, bueno, el sol sale para todos y yo quiero aprender porque tú ya la estás rompiendo. Enséñame cómo lo hiciste. Exactamente, y eso es algo que aprendimos en ese momento, porque nos dimos cuenta que a veces preguntando, uno, se te quita la pena, y dos, que si hay gente dispuesta a ayudarte, ¿no? O sea, sobre todo nosotros ponemos el ejemplo de muchas personas que les iba muy bien y les sigue yendo muy bien, que obviamente entienden lo que cuesta, y cuando ven a alguien que está empezando, pues obviamente por esencia también te ayudan, ¿no? Habrá gente que no, y pues cada quien, pero en este caso nosotros siempre estuvimos muy agradecidos porque todas las personas a las que tocamos puertas, todas nos recibieron, todas nos dieron algún consejo, nos dieron algún tip, de todo, desde lo que tú te imaginas, oye, conviene hacer un acta constitutiva luego, por qué sí, por qué no, qué reglas, cómo contratar, o sea, desde lo que tú te imaginas, de todo eso nos dijeron, ¿no? Y hay cosas que nosotros la tuvimos que aprender conforme a la marcha, ¿no? ¿Puedes decir que te ahorraste varios errores a partir de escuchar mucho? Muchísimos. Y hay algunos que digas, híjole, aunque escuché, pues los tuvimos que cometer para aprenderlo por la propia historia. Pues sí, por ejemplo, nos decían mucho que tenemos que tener muchos sistemas como que bien desarrollados para controlar inventarios, para controlar costos, para controlar un sinfín de cosas, cosa que no hicimos al principio. O sea, nosotros hay que abrir y hay que empezar a vender porque si no nos quedamos sin oxígeno y se acabó el sueño, ¿no? Entonces, pues obviamente después uno se da cuenta de ahí, güey, o sea, sí tuvimos que controlar más las cosas, pero pues obviamente lo mejor era empezar a vender porque si no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, si no vendes, se acaba el negocio. Y también he escuchado mucho esta onda de parálisis por análisis. Tanto le analizas, tanto le preparas, tanto lo vas proyectando que a la mera hora de que ya te tienes que poner en acción, poca gente ya se atreve a tomar ese paso. Exactamente, y precisamente nosotros estamos en la industria de la comida rápida y lo que aprendimos es el que se mueve rápido se mueve mejor. Ah, muy bien. Y desde el momento que dijeron, van a hacer pokés, va a hacer Luca, va a hacer este concepto, les pegó. Nunca pensaron en que tenían que cambiar el concepto que habían pensado desde el principio. Nuestra primera como foco que tuvimos es, en pokés tenemos que ser los únicos, no los mejores, los únicos. ¿A qué nos referíamos con esto? A que la gente empezara a identificar, porque sabemos que mucho mercado no tenía idea de que existían pokés. Entonces, si nosotros logramos posicionarnos como la única empresa en percepción de la gente que existía, porque creo que después de cierto tiempo lo empezamos a lograr, esa iba a ser como la métrica de saber si estamos haciendo bien las cosas o no. O sea, que la gente empezara a conocer el concepto de pokés a través de nosotros, ¿no? Entonces dijimos, en pokés tenemos que ser los únicos, enfocarnos 100% en los pokés y todo el tiempo estar pensando qué le gusta a la gente, qué no le gusta, si le pareció bien esto, si le pareció bien el otro. Y pues sí fue por lo menos un año de estar viendo que sí, que no, exactamente, estando ahí, estando con los clientes, viendo qué funcionaba, qué no le gustaba. Entonces, pues sí fue un año. A ver, seguro los que están escuchando este episodio ya fueron a Luca Pokés y si no, vayan, es delicioso. Pero de lo que hoy, si yo hoy voy a Luca, que me digas, Mari Carmen, lo que estás viendo hoy, eso no existía cuando empezamos hace 7 años. ¿Cuáles fueron uno de los grandes cambios que tuvieron que hacer para hacer el Luca que hay hoy? Por ejemplo, cuando empezamos, pues obviamente el 100% de los pedidos, bueno, como el 85% eran 100% a través del restaurante. O sea, tú llegabas, pedías tu poke y se acababa, ¿no? Uber Eats apenas iba despegando, que era el 15% más o menos de lo que se pedía.
Hoy en día estamos divididos 50% de la gente que va al restaurante y 50% de la gente que pide a través de plataformas de nuestra página web. Tenemos kioscos interactivos, o sea, como que ya no solamente es la experiencia de cara a cara con nuestros pokeros, que son la gente que te atiende. Entonces, esa es una de las cosas que también migramos, ¿no? Otra de las cosas que migramos es que cuando empezamos nuestras barras eran, yo creo, como de 3 metros de largo. Hoy en día nuestras barras llegan a medir hasta 7 metros de toda la experiencia que hemos ido involucrando. Empezamos con proteínas 100% frescas, ahorita metemos ya proteínas calientes. O sea, como que hemos visto qué tipo de tendencias también gastronómicas van evolucionando, la gente quiere ver, ¿no? Y bueno, ha cambiado muchísimo. Se vale poner y quitar, ¿no? Lo que pensaste que iba a pegar y no pegó, se vale decir, la neta me equivoqué, ¿no? Sí. O sea, ha habido casos que, por ejemplo, decimos, oye, como que me late meter este ingrediente, ¿no? Y para meter uno tienes que sacar otro porque los espacios están contados y es como un exhibidor, o sea, entra uno, sale otro. Y de repente se nos viene la gente encima de, oye, ¿por qué lo quitaste? Y nos empiezan a llover comentarios y al día siguiente lo regresamos. Bueno, nos equivocamos, perdón. El estar receptivo a lo que te dicen tus consumidores. Siempre. Oye, ahorita mencionabas algo bien interesante. Entiendo que tienen la venta cara a cara. Mencionabas el delivery, tu propia página web. ¿También ahí reciben pedidos? Exacto. Ah, súper. Y algo escuché de kioscos interactivos. ¿Cómo funciona eso? Pues también nos dimos cuenta que parte de nuestra experiencia, o sea, porque nosotros tenemos que entender cómo piensa la gente y qué quiere ver la gente y qué quiere vivir la gente, ¿no? Muchas veces en la industria de la comida rápida los clientes quieren, pues al final la comida es una necesidad, ¿no? Y cuando tú vas a algún restaurante y sobre todo de comida rápida, pues tú traes 1000 emociones encima. Puedes traer prisa, puedes traer estrés, puedes traer tristeza, ojalá y siempre fuera felicidad, pero no siempre vamos contentos a algún lado. Entonces nos dimos cuenta que también hay veces que la gente no quiere interactuar mucho y está bien, se vale. Ah, ya entendí el kiosco interactivo. No quiere interactuar con gente y también, pues imagínate, lo hacemos también como una estrategia para ambas partes, ¿no? Para los clientes, para que también tengan una opción como que más íntima, más personal, donde ellos se tomen el tiempo, no quieren interactuar con nadie, puedan tardarse lo que ellos quieran para que no los apure la fila y demás. Y a nosotros también como empresa y como la parte operativa de también no estar circulando con tantas personas al mismo tiempo, ¿no? Porque son un mar de emociones. Imagínate, recibimos aproximadamente por tienda entre 150 y 250, dependiendo la tienda, personas al día. Entonces imagínate tener que estar calibrando emociones, pues también para nuestra gente es un poquito, es un reto para nosotros. Entonces como que hicimos esta opción de, ok, esto también está para que la gente también pueda tener su espacio íntimo, pides, te entregas. Entras, pides, recoges, tal cual, ese fue lo único. Es como el cambio que vimos que hizo Blockbuster a Netflix, ¿no? Sí. O sea, la diferencia de, oye, lo puedo hacer desde mi espacio íntimo, lo hago para mí, yo solito, nada más recojo, me voy y se acabó. Lo he notado en algunos McDonald's que... También. Creo que ya ni tienen la barra de atención y si acaso para el que no logró el kiosco interactivo. Sí. Y también para ustedes eso significa también un tema de tiempos, ¿no? O sea, que tu personal, tu gente, tu equipo pueda estar atendiendo más personal. Exactamente, ¿no? Para que se vuelva un poquito más eficiente el proceso. 150, 200 personas al día por sucursal. Aproximadamente, sí. Wow, porque en total, que son 9 sucursales, 2,000 alrededor. En promedio, sacando los últimos números, sí. A ver, entiendo que la primera sucursal, Lomas del Marqués. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Lomas del Marqués para animarse a una siguiente sucursal? En Lomas del Marqués aperturamos en octubre del 2018. Y para diciembre del 2019, o sea, un poquito más de un año, abrimos la segunda sucursal que fue en Cibatá, enfrente de la Universidad de Anáhuac. Justamente Emi y Jorge seguían activos en la universidad y pues viendo el boom que fue el Anáhuac en ese momento y que las opciones que había por desarrollar, esta plaza era de las primeras que se estaban desarrollando y justamente igual vimos la opción, nos dijeron si la quieres lo tienes que firmar. En una semana nos dieron y es parte también de la presión que uno va entendiendo como emprendedor, que tienes que saber lidiar y tienes que saber confiar en tu instinto. O agarras la oportunidad o se la te agarras. Va. A un año de haber inaugurado la primera y de ahí se arrancan con las otras 7. ¿Cuándo deciden salirse de Querétaro? Mira. ¿Y por qué? Cuando abrimos Cibatá en 2019 fue un boom como de 2 meses, obviamente por el auge, que es un producto que ya estaba un poquito posicionado allá en Querétaro y además porque era un producto muy enfocado también en el mercado estudiantil, ¿no? El mercado universitario y el mercado joven. Justamente 3 meses después, como te platicé hace ratito, fue la pandemia
Y en pandemia sí le dimos, obviamente, una pausa, ¿no? Como de un año, y abrimos la tercera sucursal en 2021. O sea, sí le dimos casi 2 años, que fue Juriquilla. La pausa obligatoria de la pandemia. La pausa obligatoria. Y ahí no perdieron ni la renta que tenían, ni... O sea, todo lo que pasaron los empresarios y emprendedores durante ese tiempo, pero pues tuvieron que aguantar vara. Tuvimos que aguantar como pudimos, y estuvo bien pesado, sobre todo en Cibatá, porque ahí... Íbamos empezando y el mercado dependía en ese momento todavía más de los estudiantes. Entonces, imagínate, a los 3 meses que se acabe todo eso, porque las clases se cancelaron, y pues obviamente en ese momento todavía no habíamos alcanzado a tocar bien el mercado de Cibatá, porque éramos un emprendimiento nuevo. Entonces tuvimos que cerrar. Obviamente negociar en ese momento, pues no teníamos tanta carga de personal y tanta carga pues de algunas otras cosas que te puedes haber comprometido, pero sí tenías la carga de la inversión que habías hecho ahí en el local, ¿no? Entonces, pues sí negociamos con los dueños de la plaza. Pues sí fue un poquito... Pues, para todos fue una locura, ¿no? Sí. Nadie sabía exactamente qué era ni lo correcto, ni cómo podías apoyar, ni saber qué pedir que te ayudaran, ¿no? Exactamente, o sea, todos tenías que ver por dónde te movías, qué le hacías, y te digo, tardamos, pues obviamente, como 6 meses cerrados, volvimos a abrir, y de ahí tardamos 1 año más en lo que tomó la decisión de, ok, creo que ya va un poquito mejor la cosa, ahorita es momento de poder negociar un buen local, porque muchos cerraron, muchas empresas, pues obviamente, lamentablemente, tuvieron que cerrar sus puertas, y las ofertas también inmobiliarias comerciales, pues obviamente son un poquito más atractivas, porque la gente lo que quiere es ya empezar a capitalizarse. Sí, entonces ahí ya encontramos una opción en Juriquilla, y de ahí, pues obviamente, después la siguiente fue Jardines de la Hacienda, y en 2024, bueno, para finales de 2023, nos empezamos a dar cuenta que, sobre todo por el mercado estudiantil, y sobre todo entre el TEC de Monterrey, Universidad Anáhuac y las otras universidades que reciben gente foránea, nos empezaban a decir comentarios: oye, yo soy de tal lugar y deberías llevarlo para allá. Oye, yo soy de tal lugar y deberías para llegar a Ciudad de México, Cancún, Morelia, León, San Luis, ¿no? Entonces, cada vez que nos escuchamos ese comentario, pues siempre nuestra primera reacción es, ok, igual, ¿dónde es el primer paso que podemos hacer? O sea, ¿qué sí está en nuestras manos, conociendo el nivel de empresa que tenemos, nuestras capacidades ahorita, a qué estamos dispuestos? Y dijimos, ok, vamos a dar este paso, pues porque siempre nosotros, es algo que tenemos como que en común, Jorge y yo, somos muy echados para adelante. O sea, cosa que nos proponen, siempre buscamos la manera de cómo sí se puede hacer, ¿no? O sea, siempre con los pies en la tierra, pero pues obviamente con esta parte de hacerlo. Y salió la opción de San Luis, porque justamente Emi, mi socio, su familia es de San Luis, ¿no? Y siendo un estado que está muy cerca de Querétaro, pues dijimos, creo que suena razonable, ¿no? Sí. Suena bastante razonable, y fuimos a hacer el recorrido para allá. Justamente igual, nos tardamos, hacemos un buen estudio de dónde es el local ideal para ponerlo, porque no lo ibas a poner por poner. Cuando lo encontramos, estaba ocupado. Dijimos, yo quiero ese local, estaba ocupado. Y dijimos, bueno, si no es ese local, no se abre. No, o sea, no, porque el negocio también depende mucho de eso, ¿no? Total, pasaron como 3 meses y de repente nos marca una asesor inmobiliaria: oye, justamente se acaba de liberar, pero ya tengo 10 opciones. Si lo quieres, es ahorita. Y pues nosotros no estamos preparados como para iniciar una operación fuera de otro estado, ¿no? Entonces, pues igual lo pensamos, lo platicamos, como sí, ¿no? Y obviamente cada quien, Jorge y yo, tenemos nuestro papel en el grupo, y dentro de nuestras capacidades tenemos que buscar la manera de qué es lo que nos toca hacer para que las cosas pasen, ¿no? Okay. Igual dijimos, órale, va, y para enero del 2024 abrimos San Luis Potosí, ¿no? Obviamente ahí sí la empresa cambió radicalmente, porque ya cambias a hacer un negocio local, que pues obviamente tú lo controlas de una manera pues más tranquila, a aventurarte en un negocio un poquito más, pues se puede decir más aventurado, ¿no? O sea, cambias la logística completamente, cambia la manera de operar completamente. Ya el control que tienes que tener, pues tiene que ser mucho más estratégico, mucho más profesional, mucho más preciso, pues, porque cómo controlas algo que estás a tantos kilómetros de distancia. Y una de las grandes ventajas de expandirte a otro lugar que no es tu ciudad de origen, ¿cuál es, Huicho? Puede ser como... También le da un peso grande a la marca, ¿no? Decir, oye, ya tengo una sucursal en otro estado, le da un peso grande, pero ¿qué otras ventajas ves del expandirte, además de los ingresos que pueda tener esa sucursal? Pues mira, tuvimos la bendición que San Luis, en cuanto abrimos, nos recibió con los brazos abiertos desde el principio. Teníamos también la ventaja que mucha gente ya nos conocía por la cercanía. Entonces eso nos daba como que mucha tranquilidad de, oye, la marca también llegó a hacer impacto de la gente que por X o Y estudió allá, tiene familia allá, alguna vez llegó a ir, ¿no? Entonces eso nos ayudó bastante.
Y pues obviamente siempre buscamos como darle ese toque de comunidad al mercado que estamos atacando, ¿no? Entonces con la gente de San Luis hicimos ciertas campañas, o sea, nos hicimos ciertas alianzas comerciales, ¿no? Porque lo que queríamos nosotros es que ellos sintieran que es suyo, da igual si es de Querétaro o si es de tal. Aquí está y es de ustedes, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que la gente te reciba muy bien, te reciba con los brazos abiertos, que también se interese por el negocio, porque creo que eso es clave, ¿no? Cuando tú logras convencer a tus clientes que también se interesen por tu negocio, es porque realmente estás creando un vínculo emocional fuerte con ellos, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido como algunas acciones que ustedes repiten o implementan en cada sucursal que abren para generar comunidad? He visto que hacen eventos, pero ¿qué otra cosa son claves para hacer comunidad? Pues, por ejemplo, siempre tratamos de hacer alianzas comerciales con la mayor cantidad de gimnasios, como negocios que compartan ciertos valores con nosotros, con las universidades. También buscamos, por ejemplo, las alianzas en la parte de bolsa de trabajo, albergar a cierta gente que esté estudiando y trabajando para que puedan pagar sus ingresos, porque somos una empresa como muy abierta y muy flexible a la parte de los estudiantes y que puedan controlar sus horarios y demás. Y pues la parte obviamente de los eventos es muy importante, pero lo más importante es hacerle sentir al cliente escuchado. Oye, tú me puedes llegar a decir, oye, a mí no me gusta esto, y nunca lo vamos a tomar a mal. O sea, tú nos puedes decir, oye, no me gustó por esto, y más bien nosotros tenemos esta regla de entender qué está pasando. Antes de ofenderte o antes de poner resistencia, entender qué está pasando. Sí. ¿No? O sea, entender por qué te dijo esto, por qué te dijo el otro, lo está haciendo en buena onda, lo está haciendo en mala leche, lo que sea. Tú tienes que entender y de ahí basarte y ser muy objetivo para tomar decisiones. Entonces, el hecho de que tú seas una empresa muy abierta, que la gente te pueda hablar, opinar, decir, pues nos ha abierto. Van a sentir la confianza de tener una comunicación abierta con ustedes. Exactamente. O sea, nos han llegado comentarios en Instagram, es muy común que nos digan, oye, fíjate que fui el miércoles a la sucursal de San Luis y me pasó esto. Te lo digo porque a mí me gusta mucho y pues obviamente me gustaría que se repita en otras tiendas, pero te lo digo como consejo. Ah, perfecto. O sea, lo tomas a bien. O de repente, claro que nos llegan muy buenos comentarios. Hoy nos atendió muy bien un chavo que se llama Ricardo y tal. Y felicitarlos porque creo que todo ese tipo de cosas como que nos gusta mucho porque pues, nos hace entender y nos hace ver que la gente se interesa por el negocio. Y también lo que noto desde fuera es que están ustedes, Huicho, Jorge y Emilio, muy involucrados en el negocio ustedes personalmente y eso se ve. Voy a dar la siguiente anécdota. Justo Luca Poques subió un giveaway en el mes de diciembre de, oigan, estamos rifando una cena o sea, vamos con los Poques a tu cena de Navidad y iban acompañados de otras marcas, ¿no? Sí. Que es esta parte que me dices de también hacer como hermanamiento con las marcas locales de Querétaro y de las ciudades a las que llegan. Y lo ganamos, una amiga lo ganó, fueron a nuestra cena de Navidad, estuvo espectacular. Y me acuerdo que yo no tenía como que el gusto de conocerlos en persona, creo que solamente habíamos intercambiado WhatsApps. Pero me dicen, es que ellos vinieron, o sea, los dueños de Luca Poques vinieron a atender esta cena que ganamos en el giveaway. Y eso pues es un buen detalle porque significa que se involucran en la calidad de su producto y de su marca. Sí, o sea, nosotros nos involucramos en todo lo que se pueda, sobre todo por aprender. O sea, nosotros seguimos con la creencia que somos una empresa bebé. También, como para ver cómo se veía en un evento. Exactamente, para aprender todo lo que se pueda, para interactuar, para escuchar. O sea, era la primera vez que, por ejemplo, hacíamos ese tipo de evento que era un evento de giveaway, un evento que era un concurso. Entonces, pues queríamos, oye, vamos a ver qué espera la gente, qué le gusta, escuchar, porque obviamente una de las principales virtudes que yo considero y que he aprendido en estos años de un emprendedor es saber escuchar. O sea, hablar menos, escuchar más. Entonces, escuchar a los clientes, escuchar a tus colaboradores, escuchar al mercado, escuchar todo lo que tú puedas para obviamente tomar decisiones. Entonces, nos tratamos de involucrar en todo lo que se pueda para entender cada vez más el negocio, ¿no? Muy bien. Hablemos de los socios. Me decías que cada uno de ustedes tienen una personalidad muy particular que suma al equipo. ¿Cómo, para quien tiene negocio y que tiene socios, cómo definir perfectamente y en qué momento qué le toca a quién? Eso tiene que estar escrito en un papel, se queda en un acuerdo de voz o cómo le hacen para que lo que te toca a ti lo cumplas y que no se pierda la amistad. Mira, la primera cosa que tienes que tener claro es tener un sentido de humildad. Alguna vez escuché esto, que la humildad es saber reconocer en qué eres bueno y en qué no eres bueno. Okay. O sea, tener la humildad de decir, oye, yo soy bueno en esto porque me consta, porque me estoy basando en esto, y en esto no soy bueno.
por más que me guste, por más que lo que tú quieras, porque al final son negocios, ¿no? Y en los negocios tú tienes que ser muy objetivo, muy frío, ¿no? O sea, oye, a mí me puede encantar el marketing, me puede fascinar, pero no soy bueno. Pues, entonces no le vas a aportar nada al negocio. O sea, eso es algo que tenemos que entender. Segunda, que estás haciendo equipo, que no es un tema de individualismo. Entonces tú tienes que entender que no es tu santa voluntad, es la voluntad de la empresa, ¿no? Y te tienes que alinear con la voluntad de la empresa, porque por más que tú y tus socios sean los fundadores, no son la empresa va mucho más allá. La visión de la empresa es la que rige exactamente los comportamientos, ¿no? Entonces, y con base a esas dos cosas, tú empiezas a tomar decisiones y pues obviamente es como una relación sentimental. Tú tienes que estar dispuesto a decir, a ver, en estas cosas sí puedo ceder, pero en estas cosas no voy a ceder. Y en las que no debes de ceder son en tus principios y valores. Oye, ¿sabes qué? Mis principios y valores son estos. Los que uno defina como persona puede ser responsabilidad, disciplina o incluso el valor del trabajo, ¿no? Porque creo que eso es uno de los principales errores que comete mucha gente, que no dejan claro para ellos qué significa el trabajo. Porque yo te puedo decir, oye, para mí el trabajo significa trabajar la mayor cantidad de horas, es mi prioridad para todo y yo me voy a desvivir y yo voy a estar aquí cuando me necesites, me llames, no me voy a tomar nada. Pero para otro puedo decir, no, para mí es nada más de lunes a viernes, 8 horas y si es sábado y domingo, entonces pues desde ahí empiezas a chocar, ¿no? Y desde el principio poner esos valores, como dicen las cartas, sobre la mesa. Exactamente, ¿no? Y tuvimos esa gran virtud que obviamente pues los primeros meses fue como de mucha, pues más que resistencia fue de entender con quién estabas trabajando, porque yo a mí te digo, lo conocía desde chiquito, pero lo conocía como amigo, no como socio, ¿no? Y a Jorge lo acababa de conocer, entonces pues obviamente teníamos que ver como por dónde sí, por dónde no, y es algo que yo le reconozco mucho a mis socios, porque entrar a aguantarme a mí no es fácil, ¿no? Entonces se lo reconozco mucho, pero también pues les agradezco que gracias a las personalidades de ellos yo también tuve que adaptar ciertas cosas de mi vida para poder embonar con ellos, porque ya realmente nos dimos cuenta que era un plan de vida lo que estábamos haciendo. Sí. Entonces imagínate, entonces tuvimos que platicar, pactar, ver, decidir y sí, sobre todo respetar exactamente el trabajo de cada quien. Oye, si ya acordamos que tú te ibas a dedicar a esto, pues no lo voy a respetar, no me voy a meter, a menos que me pidas opinión. Que me pidas opinión o a menos que así veamos que de plano no se están dando los resultados que se deberían por la empresa, no por ti, ¿no? Y todo eso, por ejemplo, un organigrama se deja por escrito en el momento de constituir una empresa. O sea, todo eso, los acuerdos, ¿qué acuerdos se tienen que dejar por escrito y qué acuerdos tampoco es necesario? Pues mira, como nosotros cuando constituimos la empresa todavía no teníamos mucha idea de cómo funcionan ciertos estatutos, como que dejamos los estatutos muy generales, obviamente los legales que tienen que proteger a todas las partes involucradas del negocio y sobre todo a cada parte como persona física que te protejan, eso es muy importante, pero sí nos quedamos como, a ver, los tres estamos en la misma línea, no hay quien es como que tu jefe ni nada, o sea, los tres, si ganamos los tres, si perdemos los tres, ¿no? Y eso fue como el primer principio. Segundo principio, los tres somos dueños de negocio. ¿Qué significa? Que los tres tenemos que resolver lo que se necesite. Sí. Nada de que es que eso le toca a tal. Y si tú lo estás viendo, tú lo tienes que resolver. Si te tocó a ti en ese momento, lo tienes que resolver, ¿no? Y la otra, pues es la parte ya más, se puede decir que corporativa o incluso pues más empresarial, que es, a ver, a pesar de que los tres somos dueños de negocio y que operativamente estamos en las tiendas resolviendo, atendiendo y demás, pues sí cada uno tiene como su puesto o más bien su área que atacar a nivel general, porque lo que queremos es que la empresa crezca. Entonces, la parte de la operación va a ser que salgamos al día a día y la parte de gestión es la que va a ser y nos va a ayudar a crecer. Entonces, como que entendemos muy bien esas partes y pues nos dedicamos prácticamente todo el día, hasta la fecha casi que se lo seguimos haciendo y así fue desde el principio, ¿no? ¿Y en qué momento el equipo que han conformado se puede abrir a nuevos perfiles? ¿En qué sentido? Por ejemplo, para ir a abrir a San Luis o a León, ¿alguien se involucra en el equipo de alguna manera? ¿Es sucursal o es franquicia? Es sucursal. Somos sucursal, o sea, somos un grupo, no, a pesar de que sí hemos incluido ciertos socios inversionistas y el grupo se ha abierto, sí somos 100% una marca nuestra, ¿no? Somos adictos al control y no, como que todavía nos cuesta mucho soltarlo porque seguimos aprendiendo, no podemos soltar lo que no tenemos idea cómo podrá funcionar en ciertos escenarios, ¿no? Sí, alguna vez les han dicho el tema de la franquicia, pero ahorita quieren seguir
haciendo más fuerte lo que ya tienes. Sí, bastantes veces nos han dicho y siempre les decimos lo mismo. Mira, la verdad es que no está en nuestros planes, no está en nuestra visión. Nuestra visión es crecer esto con la gente que ha estado con nosotros desde el día 1, en nuestro equipo de trabajo. Okay. Y nada más, ¿no? Y la gente lo toma bien porque pues entiende que ese es los planes, ¿no? Ahorita hablabas sobre socios inversionistas o personas inversionistas para el equipo. ¿Te recuerdas algún pitch que tuviste que echarte que digas, híjole, lo pitché en 1 minuto, 2 minutos y se concretó? Pues de hecho cuando abrimos Juriquilla sí fue la primera tienda que ya era con inversionistas, ¿no? Okay. Entonces, pues era la primera vez que nosotros teníamos que ir a salir a venderle el proyecto a alguien y pues te entran las dudas de, órale, o sea, estaré pidiendo mucho, estaré pidiendo poco, a quién se lo pido, tal, ¿no? Y yo obviamente hice mi research, me puse a investigar como que qué tipo de cosas tienes que preguntar, hacer y demás. Y obviamente lo primero es dar confianza de que tú crees más que en ese proyecto, ¿no? Claro. Eso es lo que tienes que estar. Oye, yo lo que traigo sé que va a funcionar porque yo voy a poner todo para que funcione. Pero una pregunta clave que te da también a ti mucha tranquilidad y a los inversionistas es, oye, ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Cuando ellos te lo preguntan? No, cuando tú se lo planteas al inversionista, tú le tienes que decir, oye, yo te traigo esto, pero quiero saber qué pasa o qué harías tú como inversionista si esto no funciona. ¿Por qué? Y es una pregunta bien incómoda, porque pues uno diría, oye, pues ¿cómo le vas a platicar eso? Porque tú quieres conocer exactamente cuál sería su reacción negativa en caso de que algo pase. Y eso te da mucha tranquilidad. Yo también dije al principio, oye, eso está medio raro, ¿no? Pues claro, porque al principio dices, yo tengo que ser la persona más segura de mi proyecto, pero a la vez le voy a echar esa pregunta. Exactamente. Entonces, como te comenté hace ratito, tú tienes que conocer a las personas y tú realmente conoces a unas personas en las malas, no en las buenas. Porque las buenas todos quieren estar y no, sí está padrísimo y me gusta y y padrísimo y nos va a ir súper bien. Pero ¿qué pasa si pasa algo mal, no? Y eso también a ellos, quieras o no, les hace pensar en el escenario desde el día 1. ¿Me explico? Okay. Oye, si pasa, incluso hacen ellos análisis, ¿no? Oye, sí es cierto, y si no funciona, y normalmente me dicen, pues bueno, si tú haces esto correctamente, no va a pasar nada porque yo estoy confiante y sí se tocó el tema desde el principio. Entonces, que tú tuvieras la apertura de platicar eso, hace que la gente se tranquilice muchísimo. Y además, pues en ese momento, pues las inversiones que nosotros pedíamos, pues al final era para abrir una sucursal. Entendemos que las cantidades no son pues obviamente tan grandes como otros proyectos, pero al final para mí un peso es un peso, y es el dinero de la gente y se tiene que respetar. Entonces esa pregunta como que hizo que también la gente con la que yo hablé se relajara un buen, como que confiara más en mí porque yo le dije, yo voy a poner toda mi parte, aquí estoy con esto, pero quiero entender porque al final si ganamos los dos, si perdemos los dos. Muy bien, ese es un muy buen consejo para los que están escuchando. La parte de, obviamente, de hacer tu research. ¿Alguna vez has escuchado de también medio investigar con quién vas a ir a platicar? ¿Qué ha hecho? ¿En qué proyectos le ha entrado? No solo quedarte en lo que te contaron, sino sí investigar a la persona a la que le vas a pichar. Sí, completamente de acuerdo. O sea, tienes que entender que la persona tiene ciertas necesidades, tiene cierta visión de vida, tiene ciertos, pues obviamente tiene ciertos gustos, ¿no? Primero tiene que empatar con tu marca porque a lo mejor pues lo puede ver desde una manera muy, muy empresarial y pues órale, invierto, pero a lo mejor muy en el fondo no cree en el proyecto, a lo mejor lo ve como un favor. Yeah. Entonces tú tienes que entender exactamente con quién estás tratando, a quién le estás pichando. Y cuál es la razón por la que se involucra. Y cuál es la razón por la que se involucra y la razón por cuál la quieres tú dentro del proyecto, ¿no? Lo que podrías recomendar como conclusión sobre los socios a alguien que esté buscando un socio para empezar un proyecto, ¿qué sería, Huicho? Yo entiendo que ya conocías, no conocías a Jorge, pero sí conocías a Emilio. Pero si alguien ahorita no tiene ese cuate como tú tuviste, Emilio, que te presentó a Jorge, ¿qué le recomendarías? Yo le recomendaría que antes de asociarse con alguien, lo conozcan en las malas, no en las buenas. Okay. Exactamente, ese es el mejor consejo porque yo ya tenía el gusto de conocer a Emi desde hace mucho años y sabía cuando él tenía alguna crisis personal y demás, sabía cuál era su manera de reaccionar. Porque si tú te fijas, muchos de los casos de las sociedades que no funcionan es cuando de repente uno de los socios o hay crisis o pasa algo y no sabías que el socio iba a reaccionar así y resulta que todo fue un caos y se acabó. Se dijeron las palabras incorrectas, las acciones incorrectas. Exacto, incluso se juegan chuecos. Entonces, pues obviamente genera mucha tranquilidad para uno conocer realmente pues esa parte. Porque dices, ok, creo que a pesar de que las cosas puedan ir mal, ya sé qué puede pasar y a pesar de eso estoy dispuesto.
Okay. Y es un consejo como que medio inverso que uno podría escuchar, pero a mí me sirvió bastante. Desde el principio que conocimos que yo conocí a Jorge, pues también lo platicamos, oye, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? Él conoció ¿Cómo reaccionas ante la crisis y demás? Y eso nos ayudó y nos ha funcionado para todo. Siempre antes de hacer cualquier trato con alguien de lo que sea, siempre pensamos en el peor escenario y si estamos dispuestos a eso a pesar del peor escenario. Ok. ¿Tienes alguna anécdota entre los tres o en tu propio camino profesional que digas, híjole, fue un momento de crisis y ahí sí ha sido los momentos de crisis que hemos tenido que resolver? Sí, y justamente otra vez retomando la pandemia, cuando se da el anuncio de la pandemia, me acuerdo que fue uno de los primeros días de marzo, no recuerdo muy bien, pues justamente entró el pánico total, en el mundo y pues obviamente también aquí en Querétaro, ¿no? Y justamente pues se tomó la decisión de cerrar Cibatá, pues por lo mismo porque la Anáhuac ya anunció oficialmente que iba a cerrar, entonces dijimos, híjole, ¿cómo no sé si no va a haber gente, no vamos a tener ventas, tenemos personal, mucho del personal que teníamos, bueno, que era poco, pero también eran foráneos, entonces pues dentro de cada vez iban a regresar, ¿qué íbamos a hacer? Entonces cerramos y pues obviamente entra el miedo y le empezó a entrar un poquito el miedo también a mis socios, a Jorge y a mí, porque pues al final pues tenían sus papás, Jorge también tenía como este tema de que sus papás son un poquito más grandes, entonces como que entre los dos dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues hay que cerrar, hay que cerrar y cerramos todo. Y también cerramos Lomas del Marqués. ¿A poco? ¿La primera sucursal? La primera sucursal. Fue tanto el pánico y pues al final 2 contra 1, pues sí nos afectó bastante. Y en ese momento yo trataba de conversar, no, ¿cómo creen? Pues al final llevamos ya un año en esto y no podemos dejar así, tirar la toalla así de fácil, ¿no? Porque obviamente en la plaza en donde estábamos todos se habían cerrado, nadie había abierto. ¿Tú querías continuar? Yo quería continuar. No, ahorita no, tienes que pensar por los colaboradores, tienes que pensar. Bueno, entonces al final pues votaron y se cerró una semana, pero cerramos un lunes. Para el sábado en la noche yo estaba que me estaba dando de tiros porque pues solamente imagínate, no podía con la impotencia de oye, sí, todo lo que hemos puesto aquí. Todo lo que hemos puesto aquí. Entonces digo, ¿sabes qué? Le mando un mensaje a Jorge y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo el lunes voy a conseguir la gente más, porque no sabíamos qué tan fuerte el tema del COVID, ¿no? Yo voy a conseguir la gente más joven que ya trabaja con nosotros. O sea, voy a dejar a la gente a lo mejor que con más riesgo que esté en sus casas, no pasa nada. Y sea como sea, yo abro el lunes. Si ustedes quieren, vénganse. Si no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, estuvo muy padre y parece como de película, porque pues yo nada más le dije eso a Jorge. Y el lunes en la mañana yo traje a 2 personas más, 2 chavos que trabajan con nosotros. Y como de película, a la media hora llegó Jorge y después, como 1 hora después, llegó Emilio. Para esto, Emilio, sus papás viven en Ixtapa. Entonces, él se regresó desde Ixtapa creo que el domingo en la tarde-noche. Y pues ni nos dijimos nada, ni nos peleamos, ni nada, solamente aparecieron. El hecho de verlos ahí, pues fue como que un gran apoyo. A trabajar, ¿no? Y de ahí empezamos a transformar completamente lo que fue el negocio, lo reinventamos un poquito, vimos que sí, que no, conseguimos clientes de todos lados, decíamos que sí a todo. O sea, fue meses bien duros, pero pues realmente fue lo que más nos unió en ese momento. Y creo que desde ahí no hemos tenido casi problemas entre nosotros, ninguno. Ojo, porque qué padre ese momento en el que volteaste y viste a tus socios que dijeron, bueno, pues vamos a chambearle y tal. Pero también podría pasar el otro extremo de, ¿cómo crees, güey? Quedamos que no, o sea, pudo haber sido que fueran a cerrar el local, porque al final era una decisión entre los 3. Sí. Pero los tres, sin decirse nada, continuaron con lo que ya se había decidido sin tener que hablarlo. Sí. Órale, sí, está sí, buena la anécdota. Sí. Oye, Huicho, ahorita ya estábamos hablando del equipo de los socios, pero el equipo de trabajo también es fundamental, ¿no? Yo siempre digo que pues al final son la imagen también de cualquier proyecto, ya sea un negocio, restaurante o tu equipo de trabajo es el reflejo de ti. Cuando ustedes contratan a una persona, ¿cuáles son como los no negociables de cualquier persona que entre a trabajar en Luca Poques? La más importante para nosotros es que sea alguien respetuoso, ¿no? O sea, desde el principio, si tú te sientes con alguien y muestra dentro de lo que cabe respeto, desde detalles como decir gracias, por favor, ¿no? O sea, como que nosotros tenemos ciertas maneras de hacer la entrevista encaminadas un poquito para ver realmente cuál es la perspectiva general social de la gente, en el sentido de qué tan bien o qué tanto le importa servir a los demás, ¿no? Como comunidad. Perdón que te interrumpa, ¿esa estructura de entrevista la crearon ustedes o se asesoraron de alguna persona dedicada a recursos humanos? Pues la hemos ido transformando nosotros, porque obviamente cuando empezamos
te dejas apantallar con, oye, es que yo vengo a trabajar de este restaurante y tal, y como que te dejas nublar un poquito pues sí, endulzar el oído con cosas técnicas, yo vengo de tal empresa, yo vengo de tal, y como que piensas que eso es una correlación directa para el buen funcionamiento del negocio, cosa que después de 7 años nos damos cuenta que claro que no. Okay. Lo que más valoramos nosotros, y esto es un consejo que yo escuché alguna vez en un podcast de Danny Meyer es el fundador de Shake Shack, dice, el 51% es la parte emocional y el 49% es la parte técnica. Las dos son muy importantes, pero si tienes que decidir por algo, siempre vete por la parte emocional. Que tenga integridad, que tenga respeto, que tenga comunicación clara, ¿no? Que le interese seguir aprendiendo, como que ciertos factores emocionales. Entonces, pues nosotros siempre nos fijamos que la persona tenga interés realmente de servir a los demás, porque al final nosotros nos dedicamos, estamos en la industria de la hospitalidad, ¿no? Nosotros a través de la comida hacemos sentir bien a los demás y nosotros a través de generar empleos le damos también mejor calidad de vida a la gente, pero si tú no te interesas en eso, pues es muy difícil que exista una conexión, ¿no? Entonces, pues obviamente ha sido un sinfín de prueba y error, pero sí, nosotros lo que decimos es, una vez que tú entras con nosotros, tienes toda la confianza del mundo, toda, y eres parte de nuestro equipo, ¿no? Entonces, pero el filtro, porque eso los hemos ido como que mejorando conforme el tiempo, pues sí va mucho encaminado a la parte de qué tanto tú valoras lo mismo que yo valoro, el respeto, la educación, sin importar estatus de lo que tú quieras. Nosotros lo que más nos importa es la parte del respeto y qué perspectiva tienes de los principios y valores. Siempre he tenido esta idea de cómo es cuando llega una persona nueva al equipo, literal le entregas así un manual de esto es lo que es, esta es nuestra visión, ya sabes, nuestra visión, misión, nuestros valores, o es más platicado, o si realmente hay algo donde digan de aquí, de esta es nuestra brújula, de aquí no nos salimos. Mira, ya hoy en día tenemos a nuestras reclutadoras como ya con más expertise y demás, pero cuando a mí me ha tocado y la manera en que yo lo hago, pues yo siempre trato de ver qué quiere la gente, no qué quiero yo. Okay. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, como te dije desde el principio, conocer exactamente cómo ellos ven las cosas, porque yo les puedo decir, mira, yo lo veo así, pero un principio básico para generar una conexión, primero es generar interés. Si tú no generas interés por la otra persona, pues es muy difícil que la otra persona genere interés sobre ti, ¿no? Entonces yo siempre que tengo una entrevista, o más bien la práctica que yo trato de hacer, es platicar de ellos. O sea, reviso el currículum rápido, pero realmente el currículum toco 2 o 3 temas, ¿no? Okay. Oye, ¿quién eres? ¿Qué te gusta hacer? ¿No? ¿Eres de aquí de Querétaro? ¿Eres de tal? Oye, ¿qué esperarías de este trabajo? ¿Qué esperas? ¿No? O sea, siempre manteniendo la parte profesional, pero quiero entender obviamente hacia dónde va orillado, porque nosotros sacamos una estadística, el 90% de la gente que renuncia de un trabajo de restaurantes, bueno, y enfocada en nosotros, es por un tema que tiene que ver más por su desarrollo emocional, no tanto por cosas del trabajo. Ya no me siento cómodo porque resulta que mi tío pasó esto, o ¿sabes qué? La presión de escuela y trabajo, o sea, como que cosas que van más allá de las partes técnicas del trabajo, ¿no? Okay. O sea, nadie nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que nunca le agarré la onda a pokear y por eso me voy. O sea, es muy difícil, que pase eso, ¿no? Entonces, pues, con base a ese principio tratamos obviamente de entender cómo ellos son y cómo ven las cosas y cómo ven el mundo en general, ¿no? Contratan muchos jóvenes, ¿no? Demasiados. El promedio de edad es 21 años con nosotros. ¿Ah, sí? ¿21 años? 21 años. Oye, y ustedes empezaron cuando tú tenías como 23 años, Huicho. ¿Tus socios también son jóvenes? Emi, igual que yo, y Jorge tiene 4 años más que nosotros. Igual joven, empezó joven. Oye, ¿en algún momento cuando iban empezando con Luca Poke sintieron como esta barrera que a veces existe de la edad o nunca la sintieron? Pues fíjate, sí se siente un poquito. Ok. Pero ahí es donde entró Jorge, porque pues al final... El que tenía 4 años más. Bueno, tiene 4 años más. Y él ya rompió esa barrera. Hace mucho. Él nos ayudó. Imagínate, él fue mundialista sub-20 con la selección en Colombia. Y él ya traía cierta trayectoria. Y pues obviamente él nos empujaba muchísimo. Oye, pero pues ¿qué tiene que ver que tengas tanto? O sea, tú ve, tú pregunta. Nosotros a veces decíamos, oye, qué pena, ¿cómo crees que le voy a preguntar eso? Tú pregúntale, o sea, tú ve, tú quítale, tú da, o sea, no pasa nada. Lo peor que puede es que te digan que no, pero si te dicen que no, pues ya sabes que por ahí no. Entonces, sí sentíamos esa barrera porque nunca la habíamos vivido, pero una vez que la rompes te das cuenta que realmente sí hay mucho apoyo a la gente joven. La verdad que la gente, el mercado, la comunidad valora mucho a los jóvenes echados para adelante, o sea, de verdad. Sí. Y ahorita que de repente seguimos jóvenes obviamente, pero cuando nos toca alguien que también nos pide un consejo y demás, híjole, nosotros lo recibimos con un gusto y que nos piden un consejo. Porque a ti te lo dieron, Porque a nosotros nos lo dieron. Entonces, pues sí, yo creo que las barreras están aquí.
Justo te iba a decir, mira qué interesante lo que dices. A veces esa barrera que dices, bueno, por la juventud, maybe te la pones más tú que ni lo que ya sucede en la realidad cuando vas y tocas la puerta. Sí, completamente. Y habrá sus excepciones, pero son las mínimas. Exactamente. Ok, regresemos con lo del equipo. Entonces, contratan muchísimos jóvenes. ¿Cuántas personas tienen hoy contratadas en general en Luca Poques? Ahorita somos 152, 153 personas en la empresa. ¡Ay, muy bien! Sí. Contando las 9 sucursales y tenemos un centro de distribución y las oficinas somos 153 aproximadamente. Algo así como estas dinámicas entre conocer al equipo, ¿ustedes son de generar ese tipo de cosas o realmente no lo han visto necesario? ¿Qué tipo de cosas hacen con sus equipos? Por ejemplo, todos los años, ya esta práctica la llevamos ya, creo que es el tercer año que lo hacemos. Un día después del aniversario, nuestro aniversario es el 11, cerramos todas las tiendas un día y inventamos este día que se llama el Luca Day, ¿no? Que es un día exclusivo para los colaboradores. Un día donde los consentimos como no te imaginas, de la manera que tú quieras, para que la gente se sienta valorada y conocerlos un poquito más fuera del trabajo, ¿no? Vientos. O sea, a todos, sin importar el rango, pues es un día que nosotros le decimos es el día cero para nosotros, porque realmente es como agradecerles. O sea, nosotros no lo vemos como, híjole, es un día perdido de ventas. No, lo vemos más bien como es un día ganado de gente que se va a quedar más contigo, ¿no? Entonces, pues sí tratamos de ese día conocer a todos de una manera diferente, y además nosotros llevamos unos 5 años, yo creo, invirtiéndole muchísimo en el tema de desarrollo personal. Hemos trabajado con empresas de consultoría, con coaches, con psicólogos, o sea, más por la parte que queremos entender, ¿no? Muy bien cómo se desarrolla la gente joven, ¿no? Porque obviamente nosotros decimos, oye, a mí Juan Luis me tardó 3 años, 4 años con a prueba y error, a lo mejor cambiar un poquito de las barreras mentales que yo tenía. Si nosotros podemos ayudarlos de otra manera a la gente, pues obviamente que así sea de una manera más profesional. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte de que son las capacitaciones, pero nuestras capacitaciones están divididas en 2, ¿no? Que es la parte técnica, la parte operacional, que eso se aprende con los entrenadores en tiendas y con los líderes que tenemos. Oye, mira, esto se hace así, 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 así. Y la parte emocional y de liderazgo, ¿no? Que es también como un regalo, ¿no? Este ya es para ti más que la operación que puedas Exactamente. Nosotros siempre le decimos a la gente, a mí me encantaría que a ti te vaya bien tu vida dentro o fuera de Luca. Eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Qué bueno que sea, lo mejor sería que fuera dentro de Luca, pero si no, qué bueno que Luca te haya ayudado para que afuera te vaya muy bien, porque es lo que queremos, formar gente, ¿no? Nosotros sabemos que la gente que empieza con nosotros, máximo se va a quedar el 10%, máximo, ¿no? De 10 personas que contratamos, una se queda. También porque en su mayoría son jóvenes, ¿no? Exactamente. Y están en el crecimiento profesional. Pero si esa una se queda y logra generar impacto, pues empiezas a multiplicar y a hacer un poquito más escalable la parte de gestión humana, ¿no? Y toda esta inversión, tanto emocional como en el Luca Day, ¿han visto que tiene un impacto positivo en su productividad? Completamente. Sí. O sea, se vuelven parte de la marca. O sea, nos hemos dado cuenta que la gente poco a poco cada vez presume más ser parte de Luca, ¿no? Porque al final hay veces, ¿no? Y es conocido que la gente joven pues no se siente tan orgulloso de trabajar. Pues no sé, a lo mejor hay mucha gente joven que, por poner un ejemplo, oye, yo trabajo aquí, y como que lo dicen así como, ¿no? Y nosotros queremos romper esa barrera. Realmente lo que queremos es que la gente se sienta orgullosa en todos los sentidos, desde cómo se ven, cómo los tratan. Yo siempre lo que le digo a la gente es, mira, como te dije el dato, ¿no? Atendemos a 250 personas al día. Siéntete orgulloso de que ellas se van contentas gracias a ti y a toda la gente que está contigo en tu equipo de trabajo. Que ellos regresen y que las cosas sigan pasando gracias a ti, no gracias a nosotros. Dependen de ti, sí, claro. Depende de ti. Entonces, poco a poco la gente como que se la va creyendo más. Del impacto que de verdad tiene su trabajo. Exactamente. Oye, hablemos del marketing. ¿Tú estás involucrado en esa área de Luca? Sí. Bien, entonces me encanta porque he notado que no es esta onda de son los mejores pokés del mundo y el mejor ingrediente y pone tal, sino es más como un concepto, a veces ni hablan del poke, ¿no? Sí. Entonces, platícame cómo han ido orientando la parte del marketing en las redes sociales. Sí, es justo hace poquito mi novia me dijo lo mismo de, oye, ¿por qué no, si te metes al perfil de Luca en Instagram, te das cuenta que casi no salen pokés, deberían salir más? Le digo, sí, pero esa es la idea. O sea, esa es la idea, que la gente tenga curiosidad de la marca, porque lo que nosotros queremos es que la gente vea Luca como algo más que los pokés. De hecho, nosotros internamente tenemos esta división del negocio, que es la parte de los pokés, que es la parte del restaurante y la parte del entretenimiento. Para que Luca funcione, tienen que estar conectadas las dos. De plano la tienen en sus estatutos, por así decirlo, o sí. sea, en sus documentos. O sea, dependemos también, 50% de este negocio depende que tú entretengas a la gente. Bueno. Y el 50% pues es la parte de la comida, ¿no? Porque si tú no
O sea, lo que nos dimos cuenta es que el impacto que llegamos a tener es por lo que se generó y la atracción que se generó fuera de los restaurantes para atraerlos a los restaurantes, ¿no? Entonces eso, pues con base a esa filosofía nos hemos encaminado desde los últimos años. ¿Cómo podemos seguir entreteniendo a la gente? Porque, por ejemplo, ¿no? La parte que tú dijiste, el giveaway, ¿no? Que fue algo que hicimos de la nada y se nos ocurrió y a los 3 días lo hicimos y salió y a lo mejor así conectamos contigo y con tu grupo de amigos, ¿no? Pero todos los años cuando hacemos giveaways o cuando hacemos ciertas dinámicas, siempre decimos, oigan, hay que hacer algo pues para que la gente diga, órale, qué padre que hagan esto y qué padre que piensen en nosotros de esta manera, ¿no? Hemos hecho lo de los viajes, hemos hecho lo de los giveaways, este año vamos a hacer un concierto y lo que... ¿Este año van a hacer un concierto? Este año vamos a hacer un concierto. No, pues sí es el 50% del entretenimiento también, oye, no tenía ni idea. Exactamente. Entonces, una de las cosas que decimos, si la gente valora esto, va a decir, oye, si este año hicieron este evento, este viaje, imagínate qué va a pasar el siguiente año si seguimos siendo parte de la marca, ¿no? Entonces, como con base a ese principio, nosotros seguimos tomando decisiones todo el tiempo, entreteniendo a la gente. O sea, porque Luca no es solo pokés, ¿no? O sea, Luca va más allá y siempre lo hemos dicho. Aquí no somos una empresa que conecta con la gente a través de la comida. Okay. Pero no nos consideramos como un restaurante. Aunque en ciencia cierta somos un restaurante, pues no nos consideramos un restaurante, ¿no? Órale. ¿Y eso fue desde el principio? ¿Eso lo establecieron desde el principio, la parte del 50% de entretenimiento? ¿O lo que decías hace rato? ¿Te diste cuenta que era gran parte por la que llegaban a comer un poke? Desde el día 1... esa fue la visión. ¿Por qué? Porque como te comenté, o sea, fueron casi 5 meses de hacer toda la planeación de marketing, ¿no? Desde que escogimos el color negro porque era un color neutro, desde que cómo íbamos a adornar los restaurantes para que también la gente cuando entrara dijera, órale, está bonito, no sé qué venden, pero me quiero quedar, ¿no? Entonces, todo eso lo empezamos a hacer. El marketing también, pues obviamente decíamos, una de las grandes barreras que teníamos es que la gente, y sobre todo los hombres, cuando veían el producto decían, ay, es una ensalada y yo no quiero comer ensaladas, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no le damos como un poquito más de chispa, algo que la gente diga, órale, eso está padre, eso está entretenido, eso está cool? Y pues las mujeres ya sabían que eran pokés. Entonces, como dicen, órale, qué bueno que también... ¿Cómo le hicieron para meter a los hombres también a su target? Pues de entrada, unificando el concepto en 2 partes, ¿no? Una, en la parte de la oferta gastronómica. Okay. Dijimos, ok, nosotros somos una marca divertida. Olvídate que si es sano, que si es comida basura. No, somos una marca divertida. ¿Por qué es divertida? Porque tú tienes la facilidad de ir a nuestros restaurantes y decidir cómo te quieres hacer las cosas. Puedes ponerle lo más fit, lo más saludable que tú quieras, o te puedes atascar. O sea, eso es decisión tuya y tú tienes el libre albedrío de hacerlo. Nosotros cumplimos con presentarte la opción que tú quieras y tú tienes el poder de hacer lo que tú quieras. Nosotros solo te prestamos nuestras manos para que tú hagas tu voluntad, ¿no? Okay. Entonces, esa fue la parte gastronómica. Y la parte, pues, de marketing, pues sí hacerlo como un concepto pues más abierto en la parte de estilo de vida general. Sí, no es como... No cerrarlo al tema fitness, no cerrarlo... Exacto, no cerrarlo a que aquí solo vienen tales grupos de personas en tales ocasiones. No, esto es para todo. Y de repente empezamos a ver que padres de familia venían, que familias venían, que oficinistas venían y dijimos, vale, o sea, porque realmente somos un servicio. O sea, nosotros lo que decimos, Luca es un servicio. Luca le da el servicio a la gente de comer rápido y bien en una sola exhibición de manera divertida, ¿no? Entonces, como que cuando cambiamos el negocio de deja de enfocarte en ser un restaurante y empieza a enfocarte en ser un servicio que satisface la necesidad de la gente a través de la comida, pues como que cambia un poquito la manera de ver las cosas, ¿no? Estoy vuelta loca con lo del 50% y 50%. Estoy vuelta loca porque sí es cierto, sí, no es solamente un restaurante y es más difícil conectar solo por la comida que ya conectando por eventos o realmente un concepto de comunidad que se pueda crear alrededor de la marca. Me gusta mucho que lo tengan clarísimo en papel. Sí, exactamente. Oye, con todo esto que me estás diciendo, ¿hacia dónde ven a Luca? ¿Cuál es la visión de Luca? ¿Se ven eventualmente sí haciéndolo franquicia? Por lo pronto no es un interés. ¿Se ven teniendo cuántas sucursales? Pues mira, internacionales. Como diría Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, puede ser que sí o puede ser que no. Okay. No sabemos exactamente si va a ser franquicia o no. Lo que sí tenemos claro es que queremos que Luca, y estamos seguros que Luca va a ser la empresa con más influencia dentro de la comida en México. No la más grande, no la más poderosa, con más influencia. Okay. ¿A qué voy? Nosotros tenemos esta filosofía interna que tú tienes que ser tan bueno en lo que haces en tu área que te pongan de ejemplo en muchos otros lados. Oye, qué bien hace el marketing Luca. Quiero hacerlo como ellos. Okay. Oye, qué bien manejan el personal Luca. Quiero hacerlo como ellos. Oye, qué bien diseñan sus restaurantes. Quiero hacerlo como ellos. Quieren ser influyentes en el estilo de llevar su negocio. Exactamente, positivamente, porque eso es lo que también hace que las otras, que también se rompa como ciertas barreras, tanto empresarialmente con el mercado y que también cada vez haya más opciones y cada vez haya mejor calidad de ofertas y que la gente, pues solamente los emprendimientos cada vez duran más porque hay marcas referencia que te ayudan a eso, porque nosotros lo hicimos, nosotros nos fijamos en los mejores, dijimos qué cosas tienen en común,
que les hicieron funcionar para que nosotros lo podamos adaptar y que nos funcione a nosotros. Entonces, esa es la visión que tenemos desde el día 1. Y la otra es que sea siempre, que Lucas sea siempre el restaurante favorito de la gente. No porque es el más elegante, es el favorito porque te hacen sentir como tuyo. Ok. ¿Me explico? Tu poke es tuyo y no te lo quita nadie. Mira qué interesante la visión de ser los más influyentes en las diferentes cosas que ustedes hacen como equipo, como marca, más allá de ser el mejor poke de México. ¿Sabes? Venga, y se ven en algún momento, bueno, ya me decías que puede ser que sí, puede ser que no, pero se ven, ¿te imaginas a Huicho con su familia y con Luca Pokés internacionalmente? Pues claro que obviamente mi visión de vida es obviamente tener mi familia y tenerla bien y tenerla estable, pero también está la parte de la empresa y yo soy de la idea que si tú te enfocas correctamente puedes tener las dos, ¿no? Claro. Si lo haces correctamente, yo sé que este negocio es extremadamente complicado porque lo es, pero eso no significa que no se puedan. Vamos con el Huicho, ahora más allá de Luca Pokés, ¿algún hábito que has generado a partir de que empezaste este proyecto que sí o sí tuviste que meter en tu agenda de vida porque si no, no te daba para ser parte de Luca? Mira, algo que entendí con el tiempo y es algo que ya llevo como con más frecuencia y haciéndolo muy seguido y ahora más consciente, es poner a Dios sobre todas mis decisiones, antes que cualquier cosa. O sea, lo primero que yo hago todos los días es... Por ejemplo, yo tengo ya desde hace cierto tiempo, todos los lunes en la mañana, lo más temprano que puedo, yo voy a misa para empezar la semana bien, para tal. Incluso me ha pasado, es chistoso, que cuando me despierto y de repente quiero hacer algo de la chamba, antes de dedicarle tiempo a esto, ese día me sale algo mal o pasa algo, ¿no? Entonces, ¿de plano? De plano. Entonces, eso es el hábito más fuerte porque todo lo que yo decido, lo que me toca decidir desde mi posición, pues trato de involucrarlo como de una manera más consciente, más tranquila, porque quieras o no, es tu mejor consejero, ¿no? Ese es el primer consejo o hábito que yo tengo, ¿no? Segundo, obviamente cuido muchísimo la parte física y emocional, muchísimo. La parte física la cuido, pues obviamente con buena alimentación, haciendo ejercicio, ¿no? Manteniéndome activo, pues este negocio es, o sea, en este negocio te tienen que ver activo, te tienen que ver con energía, porque la gente, tus clientes, tus colaboradores, tienen que ver el ejemplo de lo que tú quieres que ellos sean, ¿no? Sí, claro. Y tercera, cuido muchísimo la parte emocional. Y la parte emocional la cuido con la gente con la que me rodeo. Okay. O sea, si yo soy de la idea que pues todo es atracción, tú decides con quién te atraes o con quién no te atraes, o sea, y tú decides qué pasa y qué no pasa, ¿no? Entonces la parte emocional tienes que cuidar con la gente que te rodea, a quién recibes y a quién no. Esas tres cosas me han funcionado a mí en lo personal y tratamos de transmitírselo a todos. Y llegamos al punto en que mis socios y yo estamos completamente alineados en eso, o sea, los tres somos súper creyentes de las tres cosas. Y eso es lo que más también nos está funcionando y es lo que más tratamos de transmitir a la gente. Qué fregón que hayan encontrado ese equipo y que los tres que estén como en el mismo canal, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. En la parte de Dios, ¿esto de toda la vida, Huicho, o a partir de ciertas cosas que te pasaron en este camino también profesional, fuiste dándote cuenta que era necesario ir acompañado? Pues mira, yo crecí toda mi vida en una escuela católica, entonces... pues obviamente me enseñaron como ciertas cosas y cómo involucrarte de una manera espiritual con Dios, con la parte de estar muy bien con esta relación que puedes tener con Él. Sin embargo, pues de muy chico no entendías realmente el significado por la parte que te faltaba experiencia en el mundo real y la parte de la madurez, ¿no? Porque uno, pues cuando estás y crees en una escuela católica, no lo entiendes tanto como lo entiendes una vez que ya vives el mundo real, ¿no? O sea, al final piensas que te están inculcando, pero como que no lo entiendes, ¿no? Y cuando después es por el gusto propio y por la convicción. Exactamente, y ya cuando empiezas a darte cuenta lo importante que es estar en paz contigo y sobre todo generarle paz y tranquilidad a los demás, pues es cuando más lo haces presente, ¿no? Okay. Entonces, pues sí hubo un momento entre cuando empezamos y los primeros 2-3 años que por lo mismo de la operación diaria y que uno está súper rusheado del día a día y que no tienes tiempo para nada, como que lo puedes olvidar poquito. Y sí nos pasó, ¿no? Que lo olvidamos un poco, pero una vez que nos dimos cuenta de lo importante que es y sobre todo para mí personalmente es importante que la gente que trabaja con nosotros lo sepa. Yo entiendo y obviamente respeto muchísimo las libertades personales, pero sí me gusta que sepan que yo creo y que mínimo los fundadores creen, ¿no? O sea, ya cada quien decidirá y más bien nosotros les tratamos de inculcar el cómo nos ha ayudado y cada quien tendrá su propia decisión. Nunca podemos, no lo hacemos como algo obligatorio ni nada, solamente pues como, mira, esta es una empresa católica y demás, ¿no? Claro, y en la parte del deporte y la parte emocional,
Tal cual, si tú en ese momento estabas en un momento de crisis por el que estuviera pasando alguna de las sucursales o tal, o te tienes que quedar súper tarde a trabajar, al día siguiente te vas a levantar a hacer ejercicio. O sea, es algo que está en tu agenda, aunque vayas a tener la reunión con el inversionista tal. Siempre. Sí. O sea, los 7 días de la semana yo me levanto y me mantengo activo. No es un negociable. No es negociable. A la agenda del Lucas. Sí, de hecho, lo que nosotros peleamos más, y está chistoso, antes lo que más querías era la parte social y que la fiesta y que la... Ahorita nosotros, aunque suene chistoso, a veces es lo que más evitamos porque sabemos que ese tipo de cosas nos puede afectar al día siguiente de nuestro trabajo, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, tratamos, obviamente ya lo hemos balanceado, ya lo hemos hecho, pero de alguna u otra manera todos los días, al día siguiente nos despertamos a hacer exactamente lo que tenemos que hacer siempre. Existe esta idea de que tú eres más productivo cuando tienes toda la agenda llena y cuando todas las horas de tu día la enfocas al trabajo. Cuando no necesariamente eres más productivo trabajando más horas, ¿no? Exactamente. Yo hace poquito, bueno, yo no lo conocía esta ley, la que es la ley del Pareto, del 80-20, que el 20% de las acciones generan el 80% de los resultados, ¿no? Entonces me la explicaron porque yo no lo entendía, igual más chavo yo pensaba que era así, que todo era horas tienda, estar ahí, ser lo más productivo que se pueda, y eso hace que te satures y que sobre todo tu cerebro deje de pensar en soluciones integrales, ¿no? Entonces, conforme fuimos madurando y conforme nos fuimos aconsejando, pues sí entendimos que tú tienes que tener un enfoque donde el 20% de las decisiones y acciones que tú hagas generan el 80% de los resultados, ¿no? Y sobre todo, pues al final nosotros tomamos decisiones de lo que va a pasar en las próximas 24 horas, nada más. Porque luego está la parte de que, oye, es que y te empiezas a sobresaturar, que no te das cuenta que hay cosas que tienes que resolver ahorita, ¿no? Entonces sí tratamos como de ser muy eficientes en el enfoque que le estamos dando a las cosas, y eso hace que las cosas se vayan resolviendo, porque nuestro negocio es un negocio que vive al día, en el sentido de que la gente espera que su poke sepa igual ayer, mañana, pasado y antier, ¿no? O sea, todos los días tiene que saber igual, tiene que ser la misma experiencia. Entonces realmente nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas de la misma manera todos los días, y si se puede, porque eso también es uno de nuestros principios, que es desafiar el status quo. Si se puede hacer mejor, qué mejor, ¿no? Entonces, pues sí tratamos de balancearlo así lo más que se pueda. Y motivación de Huicho. Si voltearas a ver al Huicho de 22 años, me dijiste que es cuando empezó como con este proyecto. Sí. La razón por la que estaba empezando el proyecto o su vida profesional como se la imaginaba, ¿cuál es? Motivación. Ojo a la pregunta, que es importantísima. Hay quien te puede decir el hambre del éxito, hay quien te puede decir el hambre de generar dinero, hay quien te puede decir muchas otras cosas. ¿Cuál es la motivación de Huicho? La mía, la principal, la puedo dividir en dos. Una es hacer sentir orgullosa a mi familia. Esa siempre fue uno de mis principales motivos y como impulsos, hacer sentir orgullosa a mi familia y que realmente tiene un hijo que demuestra la educación y los principios que le enseñaron socialmente y culturalmente, que aporte a la sociedad de una manera positiva. Y dos, obviamente, yo soy una persona extremadamente agradecida con la vida, por todo. O sea, me han pasado cosas buenas, me han pasado cosas malas, pero soy una persona extremadamente agradecida con la vida, y yo desde cierta edad sentía que tenía una deuda con Dios, ¿no? Yo decía, tengo que demostrarle que voy a aportar de una manera positiva. No sé cómo, o sea, yo siempre decía, no sé cómo, seguramente va a haber alguna señal, seguramente va a haber como que algún mensaje, pero le voy a entrar, ¿no? Entonces, como desde ahí siempre tuve esta idea de siempre decir que sí a las cosas que yo pensara que sí iban a ser positivas, ¿no? O sea, digo que no muchísimas veces a muchas cosas, pero cuando yo siento que es algo a lo que tengo que decir que sí, es como si sintiera esta conexión y esta deuda que yo tengo con Dios de, órale, éntale. Y así fue con Emi. Así cuando me escribió, en lugar de ponerle peros y decirle, órale, va. Órale, va. ¿No? Justo en este mismo espacio hubo una frase muy parecida en otro episodio, que era que cuando ya yo llegue al momento de que concluya mi vida, decir, la aproveché y de verdad tengo anécdotas que contarle a quien yo, ¿no? Al quien tú creas, pero tengo anécdotas que contarle porque estoy muy agradecido. Qué bonito que muchas de las historias de éxito también se encuentren un mínimo común denominador, que es esto que estás platicando. Sí, sí. Huicho, ¿qué harías diferente del Huicho de 23 años? Esa pregunta me la han hecho varias veces. Yo te podría decir un sinfín de cosas técnicas, pero te diría nada. Nada. Nada, porque precisamente
todo el camino que tuvimos desde que empezamos hasta ahorita nos trajo a donde estamos. Bueno o malo, estamos aquí. Okay. Entonces, si tú le hubieras cambiado algo, lo que sea, una fracción de segundo, una decisión, hubiera sido diferente. Y como te digo, yo lo único que estoy seguro es que me siento orgulloso de cada una de las decisiones que toman en su momento, buenas o malas. ¿Asesores tienes? ¿Personas con las que te sientes cada cierto tiempo a platicar y que te medio digan por dónde puede ir el camino si algo se traba? Sí, bastantes. O sea, de la parte personal, pues para empezar están mis papás, ¿no? Que siempre me apoyan, siempre me escuchan. Yo con mis papás trato de hablar muy poco de trabajo, más de Juan Luis, menos de trabajo, ¿no? Entonces, que ellos me escuchen y que ellos me den consejos me ayuda muchísimo a calmar todo. Y claro que tengo bastantes, más colegas, amigos con los que platico, de muchos amigos restauranteros, ¿no? Muchos coaches. Por ejemplo, uno de los que también nos ayudó bastante y siempre me ha abierto las puertas es el Pata, Roberto. ¿De verdad? Estaría bien que lo entrevistaras. Roberto es un personaje increíble, tiene un tacto humano, nos ha recibido, nos ha aconsejado a mí personalmente, pues me ha dado consejos desde lo que tú quieras. Y si yo le marco y le pregunto, y me está pasando esto, por más que él esté ocupado, siempre me dice, oye, te contesto en tanto, y me da un consejo. Entonces la parte técnica, pues él me ha ayudado bastante. Bien, es que es importante, ¿no? Tener una persona que tal vez hasta tú maybe ya sabes cuál es el rumbo que quieres tomar, la decisión que quieres tomar, pero sí quieres que alguien te secunde en la decisión o de plano te diga sin pelos en la boca, la estás cagando. Sí, exactamente, y me lo ha dicho varias veces. Exactamente. Huicho, voy a pasar a una etapa donde se llama realmente. Uh-huh. Yo te digo una palabra o una frase y tú contestas con lo primero que te venga a la mente. Ok, venga. ¿El emprendimiento realmente es? Sacrificio. ¿La comida realmente es? Un placer. ¿Mis socios realmente son? Mis hermanos. ¿El fracaso realmente es? Aprendizaje. ¿El éxito realmente es? Subjetivo. ¿Querétaro realmente es? Oportunidad. ¿Luca Poques realmente es? Comunidad. ¿Y Huicho realmente es? Juan Luis. ¿Y Juan Luis? Dime por qué te dicen Huicho. Me dicen Huicho porque, mis hermanos, todos son Juanes. Mi papá es José Juan, mi hermano es José Juan, y a todos les decían Juan de alguna manera. Okay. Entonces, a los Luises les dicen Huicho. Entonces, desde chiquito, por el fútbol, me empezaron a decir Huicho, la manera de decirme, y así se me quedó. Porque además son los 3 socios fanáticos del deporte. Completamente. O sea, un domingo sí dejan de hablar de Luca y empiezan a hablar o de la NFL o de qué hablan. De todo lo que nos da chance de ver, porque obviamente ya no podemos ver tantos deportes como antes. Ajá. Pero sí hablamos sobre todo de fútbol. Nos gusta muchísimo el tema de los maratones ahorita, nos gusta muchísimo el tema de triatlón. A mí le gusta muchísimo el tema de gimnasio, a Jorge el pádel, a mí me gusta muchísimo el golf. Muy bien. Entonces, Oye, todo. Eso te lo pregunto porque conozco a varios que siempre han soñado como cómo juntar mi pasión por el deporte con mi vida profesional o llevarlas juntas. ¿Ustedes tienen alguna manera de meter el deporte en su proyecto? Sí. ¿Cuál es? El deporte al final conecta y conecta positivamente. Es de las pocas cosas que conectan de una manera sincera y positiva porque el deporte es salud, ¿no? Entonces, buscamos siempre cómo empaginar esta parte de cómo mezclamos Luca con alguna actividad social que involucre deporte. Y desde el año pasado, pues nos metemos sobre todo en la parte del running. Nos metimos con la idea de que obviamente podíamos conectar con más gente que valorara un poquito la parte de la alimentación con la parte de moverse, ¿no? Y balancear su vida en ese sentido. Entonces llevamos ya ya se puede decir que ya casi 2 años en la parte del running. Hemos hecho eventos, colaborado con carreras. El año pasado colaboramos con el Maratón de Querétaro, ¿no? Tenemos una activación con un nuevo deporte que se llama Pickleball. No sé si has visto cuál es el Pickleball. Mandamos a hacer unas canchas para hacer ciertas activaciones. Los hemos hecho en Anáhuac, los hemos hecho en Cibatá. Entonces buscamos como que el deporte también y que relacione a Luca con una parte también de balance general, ¿no? Nosotros somos de la idea que el balance, a pesar de que a veces uno cree que no lo tiene, y yo tengo esta frase que estoy perfectamente balanceado en mi desbalance, ¿no? O sea, que si tú estás desbalanceado no significa que no, o sea, tu desbalance es tu balance porque lo que para mí es balance puede ser que para ti no. Ok. ¿Me explico? Sí. O sea, lo que para él es balance puede ser que para mí no. Entonces, porque todos en esta vida nos desbalanceamos alguna vez, sí. Y está bien. Y lo que a ti te haga sentido. Exactamente, ¿no? Huicho, ¿qué
Qué gozada platicar contigo, también muy interesante, me llevo varios aprendizajes con muchas ganas de echarme un poco, pero también de emprender algo propio para poner en práctica todo lo que me estás platicando. ¿Algo que quieras agregar para todos los que nos escuchan? No, te agradezco, Mari Carmen, te agradezco la entrevista y ya sabes, un gusto estar aquí y con gusto de recibirlos a todos en cada una de estas tiendas todos los días. ¿Alguna de las redes sociales que quieras dejar? Luca Pokes en Instagram, ahí estamos y ahí es donde prácticamente subimos todo. Vientos, pues ya escucharon a Huicho, váyanse a comer un poke, pero al mismo tiempo que estén viendo este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify. Por favor, suscríbanse en YouTube porque nos ayudan a que más personas como Huicho nos platiquen sus historias en este espacio. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast.